Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Te pregunto, ¿por qué los robos de cable son calificados como bagatelario? ¿Qué significa eso? Un poco le ayuda también a la persona que se la agarra con la mano en la masa, como quien dice, para que después le puedan soltar de nuevo o no. Bueno, para que se entienda, sí, efectivamente se dieron varias discusiones ya en torno a, digamos, no sé, fenómeno que se está dando en nuestra zona, ¿verdad? A esos eventos que preocupa bastante. Y para que se pueda entender mejor, quiero empezar, Iris, señalando de que bagatelario o hechos bagatelarios son denominados a los delitos, para que se entienda, cometidos, ¿verdad? Sobre objetos cuyo valor no superan los 10 jornales, que actualmente asciende a 830 o 40.000 guaraníes aproximadamente, ¿verdad? Conforme al jornal diario que establece nuestro gobierno, ¿verdad? Eso es por un lado. Y la norma establece, el Código Penal establece de que se prescindirá prácticamente la persecución penal. No va a ser de interés del Estado y dependerá de la instancia de la víctima en todo caso, dice. ¿Qué significa eso? Que sería el titular afectado o la persona ofendida, para que la fiscalía intervenga. Eso es por un lado. Entonces, para que se entienda, si yo tengo en mi poder un par de zapatos y una persona viene a sustraerme, que es, vamos a, para que se entienda, robar, ¿verdad? Que en realidad es un hecho punible de hurto. Entonces, lo que ocurre es que cuando no supera ese valor de 10 jornales, debe primeramente el Ministerio Público tener una instancia, una motivación de parte del propietario para que pueda iniciar la investigación, al cual se denomina persecución penal. Eso es por un lado. Pero para que se entienda mejor aún, después de esa norma, Iris, esa disposición legal recibe una excepción. ¿Cuál es la excepción? La excepción que recibe es, excepción significa que toda regla tiene su contrarregla, ¿verdad? Entonces, cuando sea de interés público, ahí no se requiere de que nadie inste, de que nadie mueva el caso o que nadie vaya a dar la noticia al Ministerio Público. Apenas se tenga conocimiento de oficio, el fiscal puede investigar y avanzar en el caso. Bueno, entonces dice la norma, ¿verdad?, de que salvo que a criterio del Ministerio Público un interés público especial requiera una persecución de oficio. Bueno, entonces ahí ya tenemos superado el primer obstáculo que tenemos, que es la falta de instancias. Si en este caso de los cables, por más que nadie denuncie y se tenga conocimiento a través de las autoridades, igual el Ministerio Público debe seguir la investigación. Eso es por un lado. Pero volvemos, eso no quita el valor que se le da. Sigue siendo de valor bagatelario. Entonces ahí otra vez, normalmente se le da una salida y se le otorga generalmente de manera más fácil la libertad a los supuestos autores. Eso es por un lado. Pero Iris, te quiero aclarar de que ese beneficio, como bien lo dijiste, que reciben los procesados, no abarca todos los hechos punibles contra los bienes de las personas. No es que yo me vaya con un arma de fuego, por ejemplo, le apriete a alguien en un surtidor y le quite 500.000 guaraníes, no se puede beneficiar ese supuesto autor con esa calificación de bagatelario, Claro, porque no fue un hurto simple. claro.
Porque si no, bueno, todos Entonces, vamos a dedicarnos a robarnos más cosas de menos valor y bueno, total, no nos va a venir, digamos, la justicia con mano dura. Pero, a ver, te hago nomás la consulta. ¿Recordás aquel caso de esa persona que robó una gallina? sí, recuerdo, Bueno, sí. ¿cómo lo viste el caso? Más o menos, no sé si vas entendiendo hacia dónde quiero yo apuntar la cuestión, porque se me da la impresión, o Ahí, me da la impresión, de que la justicia también sí, es un poco selectiva a la hora de decir, ah, este es bagatelario, ah, no, este no es. sí. Bueno, justamente a ese punto quiero llegar para que se pueda entender de la manera más simple posible. El hurto Que es bagatelario la forma en que beneficia, yo quiero luego que expliques para que la gente entienda. Muy bien, me sí, encanta. sí, solamente afecta a dos delitos o dos modalidades, Iris. A la apropiación, Mm. que es quedarse con algo ajeno de manera, por ejemplo, aprovechándose de la confianza del titular. Por ejemplo, alguien deja, me presta su paraguas y no le devuelvo más. Eso es apropiación. Y la diferencia con el Mm. hurto es sustraer aprovechándose del descuido de la persona. Esa es la diferencia. No tiene que haber Sí, voluntad de entrega de parte del dueño para que sea hurto. O sea, sustraer significa sacar del poder de la otra persona. Esos dos sí. hechos punibles, esos dos delitos nada más se encuentran beneficiados con la calificación o posible calificación de bagatelario. Y básicamente, aclaro que yo no tengo ni un caso de este tipo, ni de gallina, ni de robo de gallina, ni de los cables, ¿verdad? Pero viendo lo ocurrido Mm. en los noticieros, ¿verdad? Todo lo publicado, vamos a decirle, yo me atrevo a decir que técnicamente no podría encuadrarse de lo que es la calificación bagatelario, atendiendo que no es un hurto simple y apropiación mucho menos. ¿Por qué yo digo que no? Calculo que llego a esa conclusión de que no configura ¿Por qué? hurto simple porque se tuvo que extraer los cables de un lugar de especial protección. Eso es por un lado, porque los cables no están ahí a la deriva. Hurto se comete cuando supongamos que alguien deje algo sobre el banco de la costanera y uno agarra y lleva para sí. Para cometer la sustracción de estos cables, se debió cometer violencia sobre las tapas o los registros, extraer a la fuerza, Sí. cortar los cables y llevar. Y automáticamente, al actuar de esa manera, ya se comete el hurto agravado, cuya pena es más elevada y técnicamente ya sale de lo que es la calificación de bagatelario. Ujú. Abogado, ahí sobre el punto, ¿se convierte también ya en un perjuicio de bien público? Es decir, no es que se le roba a una sola persona, sino que es un bien público del cual somos todos ya propietarios también, ¿verdad? Sí, a eso se le llama intereses difusos, que es de todo, ¿verdad? Ujú. Y sí, es colectivo. Intereses difusos. Sí, la afectada es la comunidad o la sociedad. Cualquiera puede inclusive Claro, reclamar. claro. El ente que está a la cabeza, visible, vamos a decir, es la municipalidad, dependiendo Mm. de qué bien estemos hablando también. Como dije en otra Sí, ocasión, ¿verdad? Algo que se trate de empresas tercerizadas, ¿verdad? En fin, la persona que se erija o ostente la titularidad de esos bienes son las que deben reclamar. Y si es la del pueblo, bueno, puede ejercer la recomendación el Ministerio Público en forma directa también. Por eso es ajá, que bueno. también ahí le estaba diciendo lo que dice la ley, de que si es de interés público, ya no hace falta que nadie haga la denuncia. Al no hacer la denuncia, ¿cómo va a realizarse el proceso? Yo te voy a contar un caso específico en varios barrios críticos donde se da este tema del robo. Los vecinos ya oyen regante en México y ya no quieren ni siquiera llamarle más a la policía porque la policía se va
le agarra infraganti y le sueltan de nuevo. Inclusive, ¿qué pasa cuando hay menores involucrados? Ni siquiera llegan a pisar la comisaría, le llaman a su papá, le dicen, mira, le agarramos acá, tu hijo estaba robando cables, y viene el papá o la mamá y de nuevo le lleva a ese joven hasta su casa. ¿Qué es lo que cree usted que podría plantearse dentro de lo judicial para darle una solución a esto? Porque el robo es, si bien es considerado bagatelario porque en metros, en cantidad que van robando, pero si hacemos la sumatoria, la ciudad se ve perjudicada en miles de millones. Estaba creo que viendo que el concejal Andrés Morales decía el perjuicio ya es prácticamente 2.000 millones de guaraníes. Sí, y muchos dicen, en primer lugar, en cuanto a tu pregunta a la denuncia, a lo que yo me refería era de que evidentemente la lógica dice que alguien debe anoticiar el hecho que está sucediendo a las autoridades, de alguna manera. Claro. A lo que yo me refería era que no se necesitaba una denuncia expresa, es de cualquier titular. De alguna manera, inclusive a través de la prensa, si llega a conocimiento de las autoridades, ya sea la Policía Nacional o el Ministerio Público, ya debe iniciar la investigación. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando dije al principio, como dije al principio, esos Abogado, hechos la pueden prensa Nico salir, demasiado mucho ya colaboró. esos hechos pueden Disculpa por salirse al decirte, beneficio abogado. de bagatelario, Rolando, la Iris. prensa colaboró demasiado mucho ya, Sí, presentando sí, videos, crónicas de cómo sí. van robando, inclusive cuando ya la policía está, no sé, llevándole hasta la comisaría, hay demasiado material dentro de lo que es la prueba Sí, concreta en sí. Lo que no, hay una sí, condena, un castigo ejemplar. exacto. Ahí quiero llegar. Bueno, entonces, repetirte que puede ser no también bagatelario, puede no ser bagatelario. Mm. Porque, como dije, si se violentó el lugar donde se encuentra de alguna manera almacenado ese objeto, que sería el cable subterráneo en este caso, si rompieron la tapa, si rompieron la columna por el cual iba o la conexión, ya deja de ser hurto simple. Y al dejar de ser hurto simple, deja de encuadrarse dentro de la calificación o dentro de lo que es bagatelario. Eso es por un lado. También explicarte de Sí. que no depende, Iris, de que el hecho sea o no bagatelario, ni aún así para que vamos a decirle, el autor sea beneficiado con medidas sustitutivas. Las medidas sustitutivas, o lo que famoso se le larga siempre enseguida, requieren otros análisis sobre otros presupuestos. Por ejemplo, si el procesado tiene un domicilio conocido, al cual se le llama arraigo, ¿verdad? Y así sucesivamente, debe quedar bajo prisión si no reúnen los presupuestos necesarios para estar en libertad. Ese es otro tema, se debe analizar en otro ámbito. Por eso, pero si no se le imputa luego, no vamos a poder arribar a ese análisis, no vamos a poder llegar a ese análisis. Es por eso de que se debe formular esta imputación, o sea, la fiscalía debe procesar a esas personas y después que el juez analice si se reúnen los presupuestos de la prisión o de las medidas sustitutivas, como se dice normalmente. No es que Acá podemos decir entonces, abogado, un ratito, Rolando, acá podemos decir entonces que quien no hace bien su trabajo es la fiscalía. Y habría que ver caso por caso, Iris. Si se le encuentra en flagrancia, que significa que es con la mano en la masa, y se analiza, esa persona no posee un domicilio conocido, no tiene arraigo, a eso se le llama arraigo en el país. Es muy fácil entonces para él pensar que se va a fugar. Si se le da la medida sustitutiva, entonces se le tiene privada de su libertad. Pero aquí justamente lo que hay que llegar es a la condena. Ese es nuestro problema en nuestro país. Claro. Se quiere crear leyes, reforzar, endurecer las leyes, pero nunca se agotan las instancias. Yo te apuesto que por más que se le condene 1 año a esta persona o 6 meses, va a cambiar la situación y así sucesivamente se va a ir puliendo o limpiando el campo, como se dice.
Muy interesante la charla, doctor. Yo te agradezco muchísimo porque normalmente cuando hay este tipo de reuniones intersectoriales, institucionales, como que le llaman, no, normalmente no le invitan a la Asociación de Abogados Penalistas para que aporte también dentro de su conocimiento lo que podrían, digamos, agarrarse también las instituciones para frenar con este delito. Y habría que ver el motivo, ¿verdad? Pero yo te digo aquí, ¿verdad? Que estamos siempre a disposición de todas las instituciones en lo que sea necesario para cooperar o aportar nuestro granito de arena, Iris. Y siempre es interesante, ¿verdad? Tratar de ayudar con todo esto. Y vamos a ver si nosotros mismos podemos acercarnos, ¿verdad? A las autoridades pertinentes para colaborar con esto, porque sinceramente el tema de hurto en los cables es muy preocupante y nos afecta a todos. Realmente, temas muy interesantes que después te podemos invitar para que vengas acá a compartir con nosotros. Nosotros es nuestro segundo programa recién que estamos compartiendo. Muy interesante es la charla para debatirlo. Yo siempre digo que desde el desconocimiento, hacerle la pregunta al que sabe, al que está experimentado, siempre es lo que yo quiero para que la gente que está mirando, que nos está escuchando, saque sus conclusiones, ¿verdad? Yo no sé, no conozco, por eso es que necesito aquel que sabe como vos, que integra una asociación tan importante como la es la Asociación de Abogados Penalistas, nos enseñe por sobre todas las cosas. Y agradezco mucho la consideración, Iris, y como siempre digo, uno aprende día a día de. Bueno, no sé, no le escuché la parte final Y al abogado. la invitación, cuando quieran, voy a esperar la invitación, ¿verdad? Digo de nuevo, ¿verdad? Agradezco la consideración de parte de ustedes, ¿verdad? Sí. Y siempre es importante seguir aprendiendo nosotros. Todos aprendemos con esto, con estas charlas. Todos siempre es importante. Todos debemos aprender. Escúchame, Rolando, te hago la pregunta, la consulta. La primera que quería, después en la siguiente entrevista, te vamos a invitar para estar acá en vivo y charlemos el tema de las acusaciones, calumnia y difamación, cómo se trata esos tipos de casos, primer punto. Y segundo, preguntarte primero, vos cómo estás al frente de una asociación tan importante que nuclea a los abogados más prestigiosos de Itapúa. ¿Podés brindar así como una especie de un resumen qué es lo que pasó con relación al tema del juicio sobre el caso del incendio de la municipalidad o no? ¿O vos preferís decir, mira, no, esto ya pasó, terminó, no quiero opinar sobre el tema? No tengo problema. En cuanto al primer punto que se refiere al tema de la calumnia y difamación, es un tema que me encanta. Sí. Y últimamente se da mucho a través, en la generalidad, se da a través de las redes sociales o por los medios de comunicación, a través de los temas electrónicos, ¿verdad? Y bueno, lo que puedo referir al respecto es que, para que se entienda, la difamación es afirmar o divulgar un hecho que sea cierto, pero perjudicial a la persona aludida. Dice nuestra ley que sea capaz de lesionar el honor que es un bien jurídico de la persona, un atributo de la persona sumamente importante, ¿verdad? Eso es, en eso consiste la difamación. Y la calumnia es la misma cosa, pero basada en una mentira. Yo debo saber que estoy mintiendo, pero igual, como se dice, le estoy mancillando el buen nombre y la reputación de una persona, atribuyéndole un hecho que, como dije, a ciencia cierta mía, sé que es mentira, pero lo hago en forma intencional, de manera intencional, para causarle ese daño en su honor. Inclusive nuestra ley dice que sea capaz nomás. No es necesario ni siquiera que te afecte. Que ni te haya llegado a tu espalda, pero puedo hablar mal de alguien.
Y eso se está cometiendo en reiteradas ocasiones a través de las redes sociales. Y Eso, es delicado. ese Es muy fácil punto, ya doctor, es muy importante. Sí, ese punto es muy importante porque yo no sé si dentro de las leyes se contempla todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que es lo que está en auge ahora. y no se contempla, tenemos muchos inconvenientes para llegar a la fuente. Por ejemplo, la red social de Facebook no informa, la empresa Facebook no informa sobre la identidad de los titulares de la cuenta, por ejemplo, salvo que se trate de temas de secuestro o de seguridad nacional, porque estamos sometidos a las reglas de los Estados Unidos ahora y ellos se arreglan conforme a eso, se manejan. Y ese es el primer inconveniente porque hay que saber que una cuenta social de Facebook se crea a través de un correo electrónico. Entonces, Facebook te tiene que informar con qué correo fue habilitada la cuenta. Claro. Y luego al tener el correo hay que recurrir nuevamente a la empresa proveedora o prestadora de ese correo. Claro. Que puede ser 2, 3 empresas más, pueden ser que están fuera de Facebook. Y ahí surgen los inconvenientes. Entonces, a eso se le llama tarea de preservación. ¿Qué es preservar? Guardar las informaciones que se encuentran en la nube, en este caso en las plataformas, en las redes sociales. Y la única manera para redondear, la única manera que se está, vamos a decirle, realizando o que se está estilando es a través de una transcripción notarial, que es una muy buena estrategia, pero incompleta para mi gusto. Llevando la pantalla del monitor o el teléfono celular, presentando eso a una escribanía, y que un escribano, un notario, empiece a leer y redacte y diga de qué fuente proviene, de qué cuenta y labrar acta de eso. Es la única manera más, claro, digamos, eficaz de dejar plasmado en un papel. Porque ¿qué pasa si el día de mañana se eliminan las publicaciones? Yo me quedo sin pruebas. Sin embargo, antes de eso ya se hicieron capturas de pantalla, ya recorrieron por todos lados, pero la captura de pantalla ya no tiene origen. Salvo que también existe en las pantallas, en las fotografías o en capturas también existe una forma de identificar el origen en algunos aparatos celulares, pero eso ya es muy, hay que rescatar el teléfono de la persona que te ofendió.